Bueno chicos, otro vídeo del mini torno. Hoy vamos a ver qué tipo de herramientas comprar para usar en el mini torno. Originalmente el mini torno viene con estas herramientitas, ¿no? Yo luego compré estas otras que son de insertos de tungsteno de carburo. Son de 10 milímetros estas, cuadrado de 10 y círculo de 10. Esta vez, como sé hasta dónde es capaz de llegar mis portaherramientas, lo que hice fue comprar un set de 12 milímetros, que son un poquito más gordas. Esto me costó 27 euros todo, así tal cual lo ven aquí. Todas las herramientas, con todas las placas, o sea, con una plaquita para cada herramienta. Vamos a montarla. Bueno chicos, y aquí tenemos desplegadas aquí las herramientas que yo uso. Uso esta herramienta principalmente en casi todo, para todo tipo de materiales. Con esta podemos cortar bastante profundo porque tiene mucho apoyo aquí atrás, a diferencia de esta que es un poquito más aguda. Esta es un mejor corte, pero hay que meterle de un poquito más suave. Estas dos son las que más uso definitivamente, sobre todo porque yo uso mucho hierro. Luego esta es para cortar o hacer ranuras, así como esa que tenemos ahí. Lo podemos ya cortar el material una vez que terminamos de hacer la pieza, o podemos hacer ranuras para meterle ahí tóricas o presillas o lo que fuera. Luego tengo esta que es para agrandar agujeros internos. O sea, tú pasas una broca, por ejemplo, hasta, creo que esto lo mínimo es 13, la llevas hasta 13 y después ya con esto puedes ir rebajando por dentro, y haciendo ese agujero de adentro hasta la medida que tú quieras, exactamente. Luego tenemos esta otra que la compré aparte, esta no me vino con el kit, del kit este, lo que es de hacer roscas internas y externas. La verdad es que lo uso poco, porque hago las roscas más que todo con tarraja, pero bueno, me sirve para hacer roscas internas. Ya lo probé, ya lo hice una vez. De la barra de dirección del engendro las hice con esto. Y luego esta que es la que es como para trabajar en el medio. Supongamos que tenemos aquí un corte así y un corte así y queremos trabajar en el medio sin tocar ese corte, pues esta nos cabe ahí. Esta la uso poco, la verdad. Entonces lo que tienes que comprar es este kit de herramientas que me costó 27 euros. La verdad no puedo creer cómo lo hacen los chinos. Ya vienen las herramientas con una cajita de estas de todos los bichitos, como vimos en el vídeo. Y nada, esto es lo que hago yo. Luego, después de esto, ¿qué necesitamos? Originalmente el torno viene con este portaherramientas, que vale perfectamente, caben los de 12, solo que setear la altura de estas herramientas en este portaherramientas es muy complicado. Tendrías que rebajarle un poquito por debajo a lo que son los cuadradillos estos, porque esto viene diseñado para ir con herramientas de 8, entonces la herramienta queda mucho más abajo. Con esta te queda 4 milímetros más arriba, tendrías que quitarle 4 milímetros a esto, setearlo allí y ir probando, ¿no? Aparte que se hace muy incómodo a la hora de tener que cambiar las herramientas. Aquí ya yo tengo mis herramientas, con todos mis portaherramientas. Me faltaría uno para la moleteadora, que es otra herramienta que tengo aquí, que es para hacer este tipo de cosas también. Este tipo de acabados así en los materiales. Viene con varias ruedillas, estas son las intermedias, hay una más gorda y una más fina. Entonces, el portaherramientas, se hace incómodo a la hora de cambiar herramientas. Tienes que aflojar, sacar la herramienta, tal, no sé qué. En cambio, con este portaherramientas que tenemos aquí, que está un poco modificado, realmente venía con otra varillita más pequeñita. Yo le puse este para poderlo apretar mejor. Este no es el mejor que hay uno que es de hierro, que viene con, en vez de este botón que empuja y presiona el chisme, tiene como una pestañita que completa, que agarra completo. Ese sería mejor, es más caro obviamente, este es más baratito. Este cuesta 20 euros, aquel igual. El chisme con las 5 bichas igual te baja 80 euros. O sea, es un poquito más caro, pero es mucho mejor. La verdad es que es mucho mejor. Pero bueno, yo de momento voy tirando bien con este. Este lo dejo solamente para montar ahí de vez en cuando la moleteadora. Cuando me hace falta, lo monto aquí ya de una vez, pam, pam. Y lo que hago es quitar el portaherramientas aquí y le monto este con la moleteadora y se me hace más cómodo. Este portaherramientas no es que lo pierdo, lo sigo usando para este tipo de cosas como la moleteadora o para montar el chollo este que hice para poner aquí las piezas y fresar en el torno. Tengo otro video aquí en el canal de cómo hice esa pieza y de probando a ver cómo hago eso. Eso para hacer básicamente este tipo de cosas, ranuritas así y deslizar sobre, bueno, hacer como planos, ranuras y este tipo de cosillas. Bueno, este portaherramientas, que aquí te puedes setear la altura con estas tuerquitas. Ya viene pensado para que puedas ponerlo aquí y configuras tu altura, la altura que tú quieras, lo frenas con esto, trabas la rosca. Y aquí tal, y yo lo que haces es luego, yo lo que hago es trabar la rosca aquí, seteo mis alturas y bueno, la verdad es que se mueven poco. Hay veces que tengo que venir y reajustarlos, pero muy poco. Por lo general siempre quedan ahí cortando en el centro y queda todo bien. Entonces nada, voy a montar cada una de las herramientas y les voy a mostrar básicamente qué es lo que hacen cada una, aquí en este pedacito de latón. Y bueno, ya ustedes tomarán sus decisiones. Yo lo dicho, compraría el kit
y tengo el kit porque vas a usarlas todas. Esta va a ser para una cosa, esta para otra, esta para otra, esta para otra. O sea, en todo momento vas a necesitar una cosa diferente con la cual poder atacar tu pieza de diferentes ángulos, por diferentes sitios y hacer las cosas que te hagan falta hacer. Bueno, y este otro que tenemos aquí redondo, este lo uso más que todo para plásticos y así metales suaves. Este da un acabado un poquito más liso, pero hay que usarlo con menos fuerza. Hacer chaflanes también. Este lo podemos usar para cortar al revés también, por el lado de allá. Ponemos el torno a girar al revés. Y lo dicho, si tuviéramos un agujero aquí, lo podríamos ir agrandando hacia adentro, así de esta manera. Mirar cómo corta eso. Carburo de tungsteno, lo mejor que hay para cortar cualquier material. Ranuras. Está girando al revés. Desbaste pesado. Desbaste fino, teniendo más ángulo. Bueno, chicos, aquí tendríamos ya los tres pasos de herramienta, desbaste, le hice también esta afilada, ¿dónde está? Esta es muy buena para cuando queremos hacer cortes así en chaflán, porque nos da un poquito más de, bueno, mejor posicionamiento de la herramienta, por así decirlo. Luego esto de la moleteadora, la verdad es que me encanta, o sea, le deja ahí un acabado brutal. Este paso es el que más me gusta. Hay uno un poquito más gordo y uno, bueno, no me acuerdo ahora si este es el más fino, tengo que mirarlo, pero tienes tres pasos y este definitivamente es el que más me gusta, no sé, deja un acabado así súper pro. Si aquí quisiéramos hacer de pronto ahora una manillita o algo, ya pues lo tendríamos para hacerlo ahí así. Voy a empezar a hacer algunas otras cosillas, como por ejemplo esta que ya está hecha aquí en aluminio, me gustaría hacerme esta también. Esta la hice en hierro porque era lo que tenía en aquel entonces, no tenía herramientas tampoco para poder hacer aquí esto bien. Ahora me gustaría repetir hacerla así de aluminio también, así de este tamañito. Está guapa. Y bueno, ese tipo de cositas.
Si tienes alguna pregunta o quieres saber algo con respecto al mini torno, a las herramientas o cualquier otra cosa, déjamelo por allá abajo en los comentarios. También te puedes pasar por aquí por el canal. Tengo varios vídeos en donde hablo del torno, cuando lo compré, cómo he ido avanzando con él, porque esto que estamos viendo aquí ahora, como estoy cortando, no tiene nada que ver que cuando lo recibí, obviamente. Cuando lo recibí pues no sabía y tenía unas herramientas muy malas y en fin, todos los detalles son súper importantes. Hay unos ajustes también que hay que hacer en el torno, que bueno, ya los hice de aquella. Entonces, nada, para todo eso, si quieren, ya saben, cualquier cosa comenten por allá abajo, denle un like si les ha gustado y dense un paseo por el canal ahí, que tengo un montón de vídeos chulos con el torno y con los proyectos y con todas las cosas. Ya lo saben, muchas gracias por el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.